días, hermanos. Dios me bendiga. Gracias por acompañarnos. Damos la bienvenida a los hermanas que nos visitan este día. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo y adorando a nuestro Dios. Es un placer, es un privilegio poder servirle a nuestro Dios y estar haciendo su voluntad, ¿verdad? Por el cual ese es el motivo en que nosotros estamos aquí en esta mañana. Por la vida, por agradecerle la bendición tan grande que nos ha dado de concedernos un medio de salvación. En Efesios capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el versículo 10, tenemos la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Y antes de leerlo, me gusta siempre hacer una pequeña introducción con algo que nosotros conocemos para que reflexionemos y así se nos quede mejor el mensaje. Jesús, cuando enseñaba, él primero le hablaba a los discípulos de algo que ellos conocían, de algo que ellos usaban siempre, y ese mensaje no se le olvidaba a los discípulos, y ha llegado hasta nosotros así, tal y como Jesús lo expresaba, de una manera tan natural, tan pasiva, ¿verdad? Sin ninguna emociones, vamos a decir, pero sí con una gran fuerza de autoridad y poder. Y cuando estaba analizando este texto bíblico, le di tanta vuelta, y lo que pude entender de este texto bíblico es que Dios usa un medio y un motivo. Hay una necesidad humana, ¿verdad? Que todos tenemos una necesidad. Y el ser humano físicamente tiene muchas necesidades, ¿verdad? Y yo creo que una de las necesidades más grandes que el ser humano tiene que suplir a nuestro organismo para poder sobrevivir sería el agua. Yo pienso que el agua es más importante que comer. No lo sé, pero yo creo que tú puedes durar 3, 4, 7 días. Hay personas que han durado, que lo han encontrado hasta 10 días sin comer y lo encuentran deshidratado totalmente, que de manera que no pueden darle ni siquiera a beber agua en ese momento. Tienen que ponerle por aquí, por las venas, suero para hidratar su cuerpo. Y el agua es un medio muy importante, ¿verdad?, de vida para cada uno de nosotros. Y había una necesidad para que el hombre pudiera tener el agua en su casa. Antes, los reyes mandaban hacer un canal de agua, una fuente de agua para llevarla por la finca y llevarla cerca del pueblo, de tal manera que la ciudad pudiera abastecerse de agua, o hacían un pozo profundo, tenían que echar un cántaro allí atado con una cuerda para sacar el agua. En el caso lo encontramos en el capítulo 4 del libro de Juan, ¿no? Jesús allí con la samaritana. Era importante, muy importante el agua, pero la necesidad del hombre le hizo hacer tubería, ¿no? Y hoy día nosotros tenemos en nuestra casa el agua potable que viene por medio de ¿qué? Por medio de tuberías, ¿cierto? Y esas tuberías están preparadas para que el agua no llegue contaminada a nosotros, ¿cierto? El agua podemos utilizarla cuando llega a nuestro hogar y no tenemos que echarle ningún químico para utilizarla. La podemos utilizar porque ya viene preparada, pero la necesidad de que
el ser humano tuviera agua en casa, hizo que el hombre fabricara ¿qué? Tubería para pegar. Pero es impresionante, hermanos, con la capacidad que Dios le da al hombre. ¿Cuál sería el edificio más grande que tus ojos han visto? ¿Cuánto piso? ¿30 pisos de altura? ¿50 pisos? ¿15? No sé. Yo he visto pisos de 60 de altura, de 60 pisos. ¿David podría? Mirad, la ven en la pantalla. Este era el edificio más alto de toda Europa. ¿Sabe dónde está ubicado ese edificio? ¿Lo conoce? ¿No? ¿No lo conocen? No. Ese edificio está en Benidorm. Está en Benidorm. El hotel, ¿cómo se llama ese hotel? ¿Lo conocen? No. Hotel Bali. Hotel Bali. Ese edificio tiene 60 más 2 plantas hacia arriba que son de ocio. Es impresionante, hermanos, que a esa altura el hombre es capaz de subir el agua por tubería. Medio de vida muy importante, pero impresiona, ¿verdad? Ver que el ser humano antes el agua la tenía a nivel de tierra o bajo tierra y ahora la tiene en altura, a donde quiera llevarla, ¿no? A presión. Dios ha utilizado medios para que tú y yo pudiéramos llegar a Él. Y vamos a ver cuál es el medio, cuáles son la tubería y cuál es el agua. Pero yo me preguntaba, ¿cuál es más importante? Porque el hombre se preocupó tanto en hacer tubería y hoy día están haciendo una tubería que tienen 2 y 3 capas que pueden aguantar una temperatura de agua bastante alta. O sea, ya no hace falta el cobre o el bronce, o antes utilizaban el plomo para llevar el agua. Hoy día hay unas tuberías que la pueden utilizar tanto para agua caliente como para agua fría y no se derriten. Impresionante, ¿verdad? ¿Cuál es más importante, el agua o la tubería? Porque aquí yo me encuentro con quién nació primero, la gallina o el huevo. Espero que la gallina nace del huevo, ¿no? Pero ella pone huevo y nacen más gallinas. ¿Y cuál es más importante, la tubería o el agua? Y tú seguro ahora mismo estarías diciendo, los dos son importantes. Hermano, yo creo que la respuesta sería que la tubería fue hecha para llevar ese líquido tan valioso que es el agua. Entonces, estoy segurísimo, hermano, que el agua es la que es importante. ¿Cierto? Por ella fue que crearon la tubería. Hermano, en Efesios, capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 10, nos dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Qué enseñanza tan maravillosa nos trae el apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Y podemos entender, hermanos, claramente que hay un proceso. Y en esta mañana le he querido llamar hacia este mensaje el proceso de estar de acuerdo con Dios. Un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Primeramente, nosotros estábamos muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Eso es lo primero. O sea que Pablo nos está diciendo a nosotros que para nosotros poder ser salvos, para poder Dios salvar a la humanidad tiene que estar muerta. Imagínate, muerto ¿cómo así? Bueno, el pecado nos apartó de Dios. El pecado nos alejó de Dios. Y Dios, para poder traernos nuevamente hacia Él tuvo que utilizar un medio. Y ese medio que Él tuvo que utilizar, tú me dirías, se llama Jesús. No, vamos a decir que Jesús es el agua. Él mismo dijo, yo soy el agua, ¿o no? Claro que sí, pues no lo vamos a cambiar, vamos a dejarlos así. Jesús es el agua, Él es el motivo por el cual se crearon las tuberías. Vamos a decirlos así. Entonces, ya tenemos un motivo, una causa por la cual Dios preparó un medio para llegar a nosotros. Ya nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Y para Él alcanzarnos, para Él llegar hacia nosotros, Pablo dice que Él tiene riqueza. Él es rico en misericordia. O sea que Él es un Dios misericordioso. Y Pablo también dice que tiene un gran amor, de tal manera que nosotros no podemos expresar cuán grande es su amor. Entonces Él tiene un medio para llegar a nosotros. ¿Cuál era ese medio? Bueno, que como Él es rico en misericordia y es grande en amor, Él tuvo compasión de nosotros. Jesús dijo que Él veía a la humanidad como ovejas sin pastor. ¿Qué le pasa a una oveja sin pastor? Es incapaz de encontrar buenas comidas, es incapaz de buscar llegar a donde esté el agua, se pierde buscando comida y buscando el agua, entonces es incapaz de regresar nuevamente a donde ya vive. ¿Y qué le pasa entonces si no es capaz de regresar a su hogar? Que los lobos o las fieras la convierten en su alimento. Y Jesús decía, bueno, yo lo veo como oveja que no tiene pastor. Dice segunda de Corintios, capítulo
5, versículo 19, dice que Dios estaba, ¿dónde? ¿Cómo dice? Léelo. Dios estaba ¿en dónde? En Cristo Jesús. ¿Haciendo qué? ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliándonos con el mundo. Eso era lo que estaba haciendo Dios en Cristo Jesús. Reconciliándonos con el mundo. ¿O con quién nos estaba reconciliando? ¿Me están leyendo mal? No me están corrigiendo porque el texto no dice eso. Dios estaba en Cristo reconciliando ¿con quién? Con Él mismo. Con Él, primero, con Él estaba reconciliando. Entonces la pregunta es, ¿a quién Él estaba reconciliando? Ahora sí. Él estaba reconciliando al mundo. ¿Pero y por qué? Él estaba reconciliando. ¿Es que eran enemigos? Sí, había una enemistad. El hombre desechó a Dios cuando Dios lo creó. Le creyó a Satanás y se fue a practicar ¿la qué? Las cosas de Satanás. Todo aquel que practica el pecado, todo aquel que vive en el pecado, ¿está qué? ¿Sirviendo a Dios o sirviendo a Satanás? Está sirviendo a Satanás. Y no importa que tú hayas tenido 20, 50 años en la iglesia, si estás practicando el pecado, la Biblia dice que eres ¿de quién? Eres de Satanás. Así que te puedes morir con 30 o 50 años en la iglesia, sentadito en un banco y practicando el pecado, y por eso Dios a ti no te va a salvar. Un día un pastor se enfadó conmigo por eso, porque yo dije eso. Pero ¿cómo puede ser que una persona se arrepienta hoy y se muere y sea salvo? Y que yo que tenga 30 años en la iglesia, yo no tenga salvación. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Puede ser o no puede ser? ¿Cuántas horas duró vivo el ladrón que le pidió perdón a Dios, a Jesús, y le dijo: cuando en tu gloria te acuerdes, cuando en tu gloria te vea, acuérdate de mí? ¿Cuántas horas duró? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años duró ese ladrón? Duró horas, y Dios le perdonó, ¿o no? Claro que sí. Es que Dios es soberano. Es que a mí no me hace falta tener 30 años en una iglesia para yo ser salvo. Solo tengo que creer. El medio que Dios ha utilizado es su misericordia y su gran amor. Escucha bien, Dios es misericordioso, y cuando tú no entiendes eso de que Dios es misericordioso, entonces tú no entiendes quién es Dios. Para yo entender quién es Dios, a quién yo he creído, a quién yo estoy sirviendo, yo tengo que saber que Él es superior a mí. Que yo soy una hormiga, un gusanito, que cualquiera me puede pisar, ¿o no? Claro que sí, pero Dios no. Dios es un gigante. O sea que el hombre caminando no lo puede pisar, ¿o sí? No, Dios es superior a todas las cosas. Cuando Salomón hizo el templo, cuando él le mandó a pedir un ingeniero, un arquitecto a un rey por allá lejano, que tuviera sabiduría para crear las columnas del frente del templo, se necesitaba un arquitecto, una persona inteligente, porque eran una columna que eran huecas, y esa columna tenían que llevar unas palancas que activaban un túnel, y tenía que ser una persona inteligente. Se dice que ese túnel llevaba por unas rocas, que cuando llegaran, de tal manera que cuando llegaran los enemigos, el arca del pacto estaba ahí en el altar con las alas del querubín que le cubría. Pues cuando llegaban los enemigos, activaban esa palanca sin que los enemigos se dieran cuenta, y el arca bajaba
y se iba por ese túnel, de tal manera que los enemigos no podían robarlo. Y los investigadores han llegado a la conclusión a decir que sí, que fue así, que las columnas, cuando ellos fueron a modificar, a restaurar nuevamente el templo, las columnas habían descendido unos palmos. O sea, se necesitaba inteligencia. Y a lo que voy es que cuando Salomón mandó a pedir ese arquitecto con tanta sabiduría para hacer esas columnas, él le dijo, él le mandó a decir, porque yo quiero crear un templo para adorar a mi Dios. Porque el Dios que yo sirvo, no hay templo que lo pueda contener. No hay templo que lo pueda contener. Escucha bien lo que dijo Salomón. Quiero construir un templo para adorar a mi Dios, porque no hay templo que pueda contener a mi Dios. Porque la tierra es el estrado ¿de qué? De sus pies. Y el cielo es su trono. Quiere decir que Dios está sentado en el cielo y sus pies están apoyados sobre la tierra. ¡Qué grande es su Dios! Y cuando tú entiendas que el Dios que tú sirves es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios soberano, que no hay límite para salvarte, que no hay límite para alcanzarte, que Él es el que viene a tu encuentro, que tú no haces nada para ser alcanzado por Dios. ¿Qué tú puedes darle a Dios? No. A veces yo escucho personas que dicen, yo le voy a orarle a mi Dios. ¿Qué tú puedes orarle a tu Dios? ¿Qué tú puedes decirle a Dios? ¿Tú sabes por qué nosotros oramos? Porque cuando tú oras, ¿quién se fortalece? ¿Quién es? Eres tú, porque eres tú el que necesita. Tú no haces a Dios más grande. ¿No? Cuando tú te acercas a las Escrituras, tú lees y tú entiendes que Dios es el Dios del universo, el Dios de los ejércitos celestiales. ¿Qué tú tienes que tú le puedas dar a Dios? Si cuando tú te mueres que te quitan la ropa, te quitan todo lo que tienes encima. Escucha, te ponen unos calcetines blancos y te ponen una bata blanca y te meten en una caja. Y está, que tú te llevaste, que tú le puedes dar. Dios ha hecho medio, hermanos, para que tú y yo fuéramos alcanzados. Escucha, vuelvo otra vez al agua. El ayuntamiento provee todos los medios necesarios para que cuando tú construyas un edificio o una casa, tú le pidas permiso para que venga un técnico del ayuntamiento y te conecte a la tubería. De tal manera que ya puedes tener agua en tu casa. Aquí ninguno de nosotros va al ayuntamiento a preguntarle cuáles son los químicos que le echan al agua. ¿Verdad que no? ¿A qué tú no vas a preguntarle cuántas personas trabajan allí? Tú no vas a preguntarle el sacrificio que tienen las personas allí para traerte el agua a tu casa. ¿Verdad que no? No. Tú te conectas al agua y disfrutas de ese líquido tan preciado. Pero tú no le echas absolutamente ningún químico al agua para hacerla mejor. ¿No? Ya viene ya preparada. Dios es así. Dios tiene los medios para que todas las personas que se acerquen a Él sean salvos. ¿Y cuáles son esos medios que Dios tiene? Gracias. Su gran misericordia y su gran amor se llama gracias.
Nosotros somos salvos ¿por qué? Por gracia. Somos salvos por gracia. Nosotros no necesitamos absolutamente hacer nada, no tenemos que pagarle nada a nuestro Dios. La salvación que llega hacia nosotros es una salvación perfecta. Es una salvación sin contaminación. Lo que hace que nos purifica, que nos aparta, nos separa del pecado y nos trae hacia Él. Pero no es porque tú le ruegues a Dios que te salve que te vas a salvar, ¿lo sabías? Tú no tienes que rogarle a Dios que te salve. Pierde tiempo si tú empiezas a rogarle a Dios que te salve. O que tú empieces a hacer cosas para que Dios te salve, tampoco. Esto es lo curioso, hermanos. Quien ruega al hombre para que el hombre se acerque a Él es Él mismo, es Dios mismo. Cuando hemos leído 2 Corintios 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta al hombre su pecado, nos encargó a nosotros ¿qué? La palabra de reconciliación. ¿Tú encuentras algo ahí que el hombre tenga que hacer? ¿Encuentras algo? No. ¿Quién es el que está haciendo todo el proceso para reconciliar al hombre con él mismo? Es Dios. Es Él. Es Él que lo está haciendo absolutamente todo. Todo lo está haciendo. Mira, no es porque a mí me salgan las cosas de maravilla. No es porque yo viva bien. No es porque yo sea guapo. No es porque yo sea feo. No es porque yo sea calvo. No. No es por nada de eso. No, hermano. No es por nada. Es porque eres misericordioso. Eres clemente. Eres amoroso. Y Él se acerca a mí rogándome. Diciendo, a ver, yo quiero que tú seas salvo. Lo que le espera a Satanás y a lo que hacen su servicio, a lo que sirven, a lo que practican el pecado, es grande, es terrible, es un lago de fuego donde allí no vas a poder salir jamás. Allí te vas a deshacer, va a ser un tormento por la eternidad y hasta la eternidad. Yo quiero que tú escapes de ese tormento y que tú vengas a mí a disfrutar de la vida eterna. Quien está rogando es Él. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y quién está haciendo a la puerta? Tocando, llamando. Escucha, no eres tú quien está tocando a la puerta de Dios. ¿Quién es el que está tocando a la puerta de tu casa? Es Él. No eres tú. Entonces no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Quien se acerca al hombre, quien le ruega al hombre, es Dios. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye ¿qué? Oye mi voz y abre ¿qué? Y abre la puerta, entraré. ¿Y qué más dice? Cenaré con él. Ah, que tú no tienes que prepararle cena porque Él te la trae hecha. Y si hace falta encender el fuego para hacer la cena, es Él quien la hace, ¿o no es Él? Maravilloso, hermano. Pero ¿qué visita te llega a tu casa y te dice: he traído la cena para que me dejes cenar contigo? Es posible que sí. Es posible. Pero tendría que tener mucha confianza.
¿A que sí? Tendría que tener mucha confianza. Yo creo que yo no me aparezco a la casa de una persona que yo no conozco, tocándole la puerta y con una comida de que he venido para que me dejes cenar en tu casa y que tú también cenes conmigo. Quizá pueda encontrar alguna persona, pero seguro que muchos me darán portazo en la cara. Mire, váyase. Porque yo también empiezo a pensar, me vas a ensuciar el suelo, me va a ensuciar los platos, voy a tener yo que fregar toda la vajilla. No, mire, váyase de aquí. Pero que este hombre prepara el banquete para que tú cenes con él. Oh, qué Dios tan grande nosotros tenemos. Él es quien ruega que tú te acerques a Él. Romanos capítulo 8 versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede ¿por qué? Por nosotros. ¿Con qué? Con gemido indecible. Se escucha de esta manera. Escucha de qué manera. Él se acerca a nosotros. Él se acerca. Cuando tú no dices absolutamente nada. Cuando tú te quedas con la boca callada porque tú no sabes qué pedir, qué es lo que le conviene a Dios. El Espíritu Santo sí sabe qué es lo que le conviene a Dios. El Espíritu Santo sí sabe qué es lo que a ti te conviene. Y Él, escucha, sin que tú hagas nada, el Espíritu Santo intercede. ¿Cómo intercede? ¿Cómo dice? Con gemido indecible, o sea, con gemido que tú no puedes expresar, con gemido que tú no puedes entender. Él lo hace, ¿por qué? Por ti. Él gime por ti. Él lo hace cuando tú no sabes qué pedir. Dios conoce tu necesidad y Él conoce qué es lo que a ti te conviene. Él tiene ese medio de gracia. Romanos capítulo 8 versículo 34 dice, Cristo fue quien murió ¿por quién? ¿Por Él mismo? No. Ni tú moriste por Él. Escucha lo que dice. Cristo fue quien murió por nosotros y además de morir, resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios. ¿Y qué está haciendo allí? Sentado, descansando, disfrutando y diciendo, oh, lo que yo me he ganado, qué premio me he ganado. No, escucha lo que Él está haciendo allí. Rogando por nosotros. ¿Quién es el que ruega? ¿Tú? Pues Él. Es el que ruega por ti. O sea, que nosotros somos unos perezosos, nosotros no hacemos absolutamente nada, hermano. Dios hace todas las cosas. Una vez mi padre nos hacía un cuento que invitó a una persona a que fuera a la agricultura. Con eso mi padre cosechaba mucho arroz. Y le dice que vaya para que se lleve un poco de arroz. Claro, tenía que ir a donde estaba el arroz, a cortarlo. Tenía que quitarle los granos, poner a paliarlo, ¿no? Se le daba con unas varas para que los granos se despegaran del tallo. Luego tenía que ponerlos a secar. Luego tenía que pelarlo para poder comer el arroz. Y el hombre dice que le preguntó, pero ¿está limpio el arroz? No, está allá en el conuco, aquella cortado. Dice, pues entonces dejemos. No es tan fácil, ¿verdad que no? No es tan fácil. Nos gusta
lo cómodo. Pero Dios nos lo puso a nosotros mucho más cómodo, hermano. Él lo hizo todo por nosotros. Por misericordia y por amor. O sea que nosotros somos unos perezosos, hermanos. Más perezosos que el hombre que desechó ir a cosechar el arroz. Qué fuerte. Qué fuerte, hermanos. Sí, ¿por qué somos perezosos, hermanos? Porque mira, nos cuesta orar. Y si nos cuesta orar en casa, mucho más venir a la iglesia, hermanos. Sí, hay que ser consciente. Nos cuesta leer la Biblia y nos conformamos solamente con lo que se predica los domingos. Y no me digas que no. Había una señora que se le extravió la Biblia y cansada de buscar la Biblia y no encontraba la Biblia. Y le preguntaba a todos los hermanos de la iglesia dónde estaba la Biblia. Y no encontraban la Biblia ninguno de los hermanos ni ella. Y la Biblia la tenía en su casa en una gaveta llena de polvo. Ella la guardó, no sabía que la había guardado ahí. Y yo creo que así nos pasa mucho, hermano. Yo el primero, yo no puedo salirme de ahí. A mí me cuesta. Por eso es un sacrificio. Hay que hacer el esfuerzo para leer las Escrituras, para acercarse a las Escrituras. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice: por tanto, somos embajadores de Cristo. Escucha lo que dice: como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos. En nombre de Cristo. O sea, Dios, además de utilizar su gran misericordia, su gran amor, además de enviar a Jesús a morir por la humanidad, nos usa a nosotros como otro medio de gracia para anunciar las buenas nuevas de salvación. Mira qué tan fácil Dios se lo pone al hombre. Dios ruega por medio de nosotros a la humanidad para que se acerquen a Él. Hermano, qué Dios tan grande, qué Dios tan maravilloso nosotros tenemos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Este verso yo no lo quise dejar escapar, hermano. Este es un verso muy importante dentro de estos otros versos. Dice que más Dios muestra su amor por nosotros en esto. ¿En qué Él muestra su amor? En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió. ¿Por qué? Cristo murió por nosotros. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es para que no se nos olvide donde nosotros estábamos muertos en delitos y qué. Para que no se nos olvide, para que nosotros nos acerquemos a Dios. Dios, cuando nos vio a nosotros muertos, sin vida espiritual, perdidos en las cosas del mundo, tuvo rica misericordia y tuvo gran amor para con nosotros, para que tú y yo pudiéramos ser alcanzados por Él. Dios, a través de Jesús, dice que nos atrajo con cuerda de amor. Nos atrajo hacia Él. Hermanos, y cuando Pablo nos está diciendo que, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Nos dio vida juntamente. ¿Sabe lo que es estar juntos?
¿Sabe lo que es junto? ¿Conocen el San Jacobo? ¿Han comido San Jacobo? A mí me encanta el San Jacobo. El San Jacobo es queso y jamón juntos. Lo envuelven lo rebosan en harina de pan y lo ponen a freír o lo ponen al horno. Y esa mezcla se hace, esa unión se hace como si fuera un solo trozo de jamón o un solo trozo de queso. Están como juntos. Están juntos. En Cristo, Dios lo que hizo fue que nos juntó. Nos juntó. La Biblia lo que dice nos injertó. ¿Sí conoce lo que es un injerto? Cuando tú a un tronco le injerta una rama y esa rama empieza a crecer. Tú le cortas las otras ramas y solo va a crecer esa rama que tú has injertado. Eso quiere decir que esa rama va a dar fruto antes que la rama original de ese tronco. Con ese motivo se injerta. Y puede ser que el fruto sea más grande. ¿O no? Claro que sí. Entonces, por eso Jesús dice, yo soy la vid y vosotros sois, ¿qué? Pámpano. ¿Sabe lo que es el pámpano? Una rama. Una rama que nace del tronco. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Jesús, él mismo dijo, yo soy el agua. En pocas palabras él expresa. En Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué haga? Y beba. En el último y gran día de la fiesta. Y tú me dirías, ¿pero qué significa eso? Te lo voy a resumir con pocas palabras. La fiesta de los tabernáculos, el último día, dice, el último y gran día. Si lees el texto bíblico, el capítulo 7 de Juan, tú te vas a dar cuenta que se celebraban la fiesta de los tabernáculos. Y el último día, o era el gran día que se llamaba, era un día en que se iba con vasija de oro a una fuente que había muy especial allí, se cogía agua y venían danzando y cantando con este agua. Era un ritual que se hacía ese día y ese agua se derramaba en la puerta del templo, en la puerta principal del templo. Allí se vaciaba el agua y Jesús estaba allí mirando el ritual que ellos estaban haciendo. Y por eso dice que el último y gran día Jesús se pone en pies. Y dice a gran voz para que todo el público que estuviera, que estaba allí, escuchara. Y él dijo que todo aquel que dice, alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En pocas palabras Jesús está diciendo, yo soy el agua. Yo soy el agua. Y Jesús también le dice a la samaritana, en el capítulo 4 del libro de Juan, en versículo 14, él le dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en qué? En él que será una fuente de agua que salta para vida eterna, gloria. El agua que yo le daré. O sea, ¿es que él tiene agua o es que él es el agua? Él es el agua. El agua que yo le daré será que una fuente que salte para vida eterna. Hermanos, no depende
de ti ni de mí la salvación, que nosotros seamos alcanzados por Dios. ¿Depende de quién? De Dios. Y eso no es que Dios salva a unos sí y a otros no. 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 Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que solo algunos aceptan a Cristo Jesús. Algunos creen en Él, los demás que no creen, no pueden, ¿qué? Bueno, yo te lo pongo muy sencillo. ¿De dónde sacan el agua que viene por la tubería? Del río. Por esa tubería viene todo el agua que corre por el río. ¿Verdad que no? Ay, solamente por esa tubería sale o corre solamente ¿qué? El agua que quieren sacar para llevarle ¿a dónde? A los hogares. ¿O no? Sí. El río sigue corriendo y la bomba está jalando agua del río. Vamos a decir que todo aquel que acepta a Cristo Jesús es el agua que corre por la tubería. El mundo sigue su curso. Así como el río sigue su curso, así el mundo sigue su curso. Practicando, disfrutando de los deleites del mundo. No importando la edad. No importando la edad. En la fiesta vemos cómo van los viejitines con su andador. Y a la 1 de la noche, una señora con un andador solita venía de la fiesta. Y lo que es tremendo, hermano. ¡Qué ganas de fiesta! Pero esta señora tenía que tener unos 90 años. ¡Qué ganas de fiesta, hermano! ¡Qué tremendo! La juventud se no, que yo soy joven, yo tengo que disfrutar la juventud. Los mayores no, que yo estoy en mi apogeo. ¡Qué tremendo, hermano! Sí, el mundo sigue su curso. Solo lo que entra. Dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, angostos es el camino que lleva ¿a qué? A la vida eterna. Hermano, hay un medio para que tú hagas. Hay un medio para que tú haga llegar a donde Jesús, para que tú puedas llegar a donde Jesús. ¿Cuál es ese medio? Este ya sí que depende de ti. Este ya no es de Dios. Hemos leído que Él está a la puerta llamando, hemos leído que Él ruega por nosotros. Ahora hay un medio. ¿Ese medio cuál es? Es una decisión que Dios no puede tomar por ti. Es una decisión que es tuya, que tú dices, renuncio a practicar todas las cosas del mundo para servir a Dios, para agradar a Dios, para yo poder heredar la vida eterna. Vámonos al versículo 8 del capítulo 2 de Efesios. Escucha, aquí está. Porque por gracia sois salvos, ¿por qué? Por medio de la fe. Aquí está. Aquí está. Por gracia somos salvos. Ahí está. El medio de salvación. Ahora depende de ti tener fe de creer en Cristo Jesús. Depende de ti. Como tú me dirías, pero ¿cómo así? Sí. ¿Por qué? Porque la fe es un don que Dios pone en ti para que tú creas en Él. Escucha, ni siquiera eso lo pone tú, ni siquiera tú pones la fe. ¡Qué tremendo, hermano! La fe la pone Dios. Y tú me dirías, no, que te estás equivocando. Sigue leyéndolo. Y esto no depende de quién. De vosotros, pues es un don de Dios, gloria al Señor. Aún la fe que tú tienes te la da Dios. Hermano, es que tú no tienes que hacer nada más que tomar una decisión y decir, yo creo. Yo creo. Eso es lo único, hermanos.
tenemos que hacer nada malo. Escucha lo que dice el versículo 9, no por obras, o sea que no es por nada que tú hagas. ¿Para qué? Para que no te gloríes, para que tú no digas, lo he hecho yo. Mira lo que yo he hecho para Dios, para yo alcanzar la salvación. No es por eso. Versículo 10. Porque somos hechura suya. ¿Creado en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? No te equivoques. Antes nos ha dicho que no es por obra y ahora me dice que es para buenas obras. Escucha. Por y para no es lo mismo. Aquí es donde se confunden la gente. Es que dice que es para buenas obras. Pero antes dice, no es por obra, no es por nada que tú hagas, sino que tú eres salvo ¿para qué? Para hacer las buenas obras. Entonces sí, tú eres salvo para hacer la buena obra. ¿Qué más dice el texto bíblico? Las cuales Dios la preparó Dios de antemano para que anduviésemos en qué? En ella. Dios le dijo al hombre, el día que peque, ciertamente morirás. El día que peque, ciertamente morirás. ¿Murió el hombre o no murió? Sí, lo hemos leído. Estábamos muertos en delito y pecado, y su misericordia y su amor nos alcanzó a nosotros. Hermanos, piensa un poco. Yo te pido que tú inclines tu cabeza y tú pienses un poco. Tu vida, lo que tú estás haciendo, si te lleva a Cristo Jesús, si te lleva a Dios, si lo que tú estás haciendo, si te muere hoy, te muere mañana, va a obtener la vida eterna. Si en ti está rebosando el agua de vida que Cristo Jesús nos da a nosotros. El agua de vida es el Espíritu Santo que está en nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.